chamitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estáis súper bien. Yo soy Aifospino, pero ya me Pino, y bienvenidos a un nuevo episodio del diario de una estudiante de artes. ¿Y qué es lo que os vengo a contar hoy? Pues nada más y nada menos que mi primera vez diseñando un mural. Porque sí, diseñando, que no es lo mismo que pintarlo. Porque yo llego a tener que pintar esa cosa y a mí ya me da un parraque. O sea que, menos mal que solamente me hicieron diseñarlo. Resulta que entre todas las optativas que ofrece mi instituto, una de ellas es proyectos artísticos, ¿vale? ¿Y en qué consiste esta asignatura? Pues literalmente es como para dar más diversidad a todos los trabajos que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque tienes otra clase que se llama dibujo artístico, que esto es una troncal, ¿vale? O sea, para, por ejemplo, un bachillerato normal, un bachillerato de ciencias, que es como un poco el más típico, es matemáticas, pues para nosotros nuestra troncal es dibujo artístico, ¿vale? O sea, porque, por ejemplo, lengua, inglés, todas esas cosas sí las tenemos. Por ejemplo, matemáticas no tenemos. ¿Qué pasa en dibujo artístico? Que en dibujo artístico tú tienes unos temarios estipulados que tienes que dar. ¿Por qué? Porque obviamente, igual que todos los bachilleratos, el bachillerato de artes también está destinado a hacer la PAU, chicos y chicas, sí. Entonces, claro, tú para la PAU tienes que llegar con X conocimientos y sabiendo hacer X cosas. Entonces tú en dibujo artístico te enseñan a hacer esas cosas y te preparan para hacer esas cosas. Entonces, obviamente en primero de bachillerato sí que tienes como más libertad. Bueno, tú no, los profesores tienen más libertad para ponerte como más diferentes trabajos, porque no es como, es que este año haces el examen, es el año siguiente, entonces aún cuentan como con el año siguiente. Pero sin embargo, proyecto artístico no tiene para nada unos temarios ya estipulados, no tienes absolutamente nada, es literalmente los trabajos que te quiera poner el profesor y ya está. Y ya está, o sea, y punto. Entonces está muy guay porque haces cosas muy diferentes y mola mucho, y además como no es tan tradicional, al menos en mi clase, mi profesora, es donde más usábamos, por ejemplo, el arte digital y muchas otras cosas que, por ejemplo, en dibujo artístico la mayoría de veces te van a decir que digital no, que dibujo es tradicional, que es lo que te van a pedir, que es lo que tienes que saber. Sin embargo, proyectos artísticos, pues también se entiende que obviamente las tecnologías han evolucionado y que mucha gente se usa el dibujo digital y que es una herramienta más y que te va a ayudar un montón. Porque al final avanzas un montón de cosas y lo vais a ir viendo en todos estos vídeos, muchas cosas en las que te puede ayudar el digital. Como os comentaba, esta asignatura no tiene ningún tipo de temario estipulado, entonces ¿de qué van los trabajos? De lo que el profesor de ese año quiera. O sea, yo no te puedo decir, es que el año que viene vas a hacer esas cosas. No, porque literalmente, o sea, para mí, a mi parecer, esto va del trabajo que se les ocurra ponerte el profesor. O sea, ¿qué es lo que va de eso? ¿Y cuál fue la brillante idea de que era la profesora? ¿Cuál fue su gran idea para que comenzáramos este curso? Pues hacer nuestro primer trabajo fue diseñar un mural. Además es muy divertido porque a comienzos de clases ya nos explicó que había que hacer un mural para el instituto, no sé qué. Spoiler, este trabajo no llegó hasta mucho después. Entonces empezamos con el trabajo este que os he contado y la profe nos lo echó para atrás y nos dijo, vale, parar porque no sé cuándo va a poderse llevar a cabo esto, entonces no tiene sentido que os mande a empezar ya con un trabajo que a lo mejor hasta del último trimestre no podéis hacer porque dependéis de otro bachillerato. Entonces nos mandó otro, que es este mural alternativo. Así que este sin duda tenía muchísima más libertad, porque claro, tú al ser para el instituto tenías como unas normas, supuestamente como que tenía que ser algo relacionado con el instituto y cosas así, pero claro, para el otro mural que nos mandó nos dijo total libertad y nos dijo, mirad, podéis hacer lo que queráis, dentro de unas pautas, porque lo que queráis en bachillerato de artes, cógelo con pinzas, porque es totalmente mentira. Este trabajo, como muchos otros de esta asignatura, nos dieron la opción de hacerlo en tríos, dúos o en solitario. Por favor, si tenéis la opción y tenéis gente en vuestra clase que os llevéis bien, os recomiendo siempre que podáis hacer un trabajo en grupo. Va a sonar muy gracioso porque yo la mayoría de los trabajos, incluyendo este, los hice sola y os voy a explicar el por qué. Yo este trabajo nos lo mandaron y en el anterior que os he dicho se suponía que yo iba con unas amigas y tal, entonces yo dije, bueno, pues a mí este trabajo me apetecía hacerlo sola porque la verdad yo tengo, a la hora de hacer X cosas, digo como muchas ideas y a veces me molesta un poco que me corten esa creatividad porque otras ideas. Entonces pues me apetecía como hacer algo yo, sola. No porque me llevara mal con nadie ni nada, simplemente pues al ser primer trabajo me apetecía hacerlo como yo sola, experimentar, ver qué salía, no sé, me apetecía. Entonces lo comencé a hacer así. Y la verdad, gran error porque sin darme cuenta me estaba autosentenciando. Porque poco a poco terminé haciendo una bola y terminé haciendo todos los trabajos
yo sola. Entonces, de verdad, si tenéis la ocasión de intentar hacer los trabajos en grupo, os vais a quitar muchísimo trabajo. O sea, vosotros pensar que no solamente tenéis trabajos esta asignatura, tenéis muchísimos más, tenéis 1000 cosas que hacer, tenéis muchas cosas que estudiar. Entonces, si sois un trío o un dúo, se aligera el trabajo, mientras tú haces una cosa, otra persona hace otra, y es mucho más fácil, o sea, de verdad. Y además, no os van a quitar nota, la mayoría de las veces os puntúan igual, si sois un trío, si sois un dúo, o si lo hacéis solo. Entonces, comerte tú todo el trabajo para que luego lo puntúen absolutamente igual, no merece la pena, yo creo. También es cierto, obviamente vamos a poner las cosas en la mesa, que a veces hacer trabajos en grupo tiene doble filo, lo sé perfectamente, soy plenamente consciente, he hecho muchos trabajos en grupo y soy muy consciente, y por eso muchas veces me gusta trabajar sola, pero yo os recomiendo que si tenéis un grupo de amigos con el que os llevéis bien, los hagáis en grupo todos, porque vais a aligerar muchísimo trabajo. Pero si no, a veces es mejor también hacerlo sola. Sé que me contradigo, pero creedme, antes que poneros con una persona que no os lleváis bien y tal, simplemente por el hecho de no hacerlo solo, te renta más hacerlo solo que hacerlo con gente que no te lleváis bien y que seguramente, como no os lleváis bien y tal, ese trabajo termine mal hecho. Y es que al final, si termina mal hecho ese trabajo, pues esa gente, la nota es para ti también. Entonces, eso es un gran problema. Entonces yo os recomiendo, si podéis hacerlo, con gente de confianza, que es lo mejor, y así lo pasáis muy bien, porque yo la verdad he hecho pocos trabajos en grupo para mi desgracia, pero los que he hecho con mis amigas me he pasado pipa. Además son un amor. No sé si estaréis viendo esto, chicas, os quiero mucho, mis Teletubbies. Así que ya está, era un mensajito para ellas, ¿vale? Que me han apoyado mucho este año y las quiero mucho. O sea que si veis esto, os quiero. Como os contaba antes, nuestra profesora nos dijo que hiciéramos lo que quisiéramos. Mentira, en artes te van a hacer justificarlo absolutamente todo. ¿Por qué has puesto este punto aquí? Porque me gusta cómo queda, justifícalo. Además, si tienes una presentación, en mi caso, para este trabajo tenemos que hacer una presentación, en la presentación te van a hacer justificarlo absolutamente todo. Entonces, eso de podéis hacer lo que quieras en artes va súper cogido con pinzas. Que no les sirve que simplemente hagas algo porque te parece bonito, porque te apetezca, no. Tienes que tener un significado detrás, una contextualización, incluso el lugar donde pones algo o por qué lo haces en tal material, lo tienes que explicar. O sea, no puede ser porque es mi material favorito, no, tiene que tener un porqué, en plan, pues lo hago con este material porque me gusta mucho cómo queda y a simple vista para el tipo de proyecto que yo quería hacer, así, o sea, literal. Pasamos a la fase de bocetos. Wow, o sea, literalmente no os recomiendo hacer para nada lo que yo hacía y lo que llevo haciendo todo el bachillerato de artes, porque es un infierno, una muerte, y al final te termina explosionando la cabeza. Os presento mi cuaderno de bocetos. La verdad, seguramente cuando entréis a bachillerato de artes os lo pidan. Hay profesores que quieren solamente de una asignatura para ellos. Yo, a mí ningún profesor me lo pidió porque al final son bocetos tuyos, y a mí me gustó bastante tenerlo aquí en el sketchbook. Este sketchbook está súper sucio, o sea, literalmente cuaderno de creativo le puse, y a mí me gusta bastante porque tengo aquí todas las ideas que he ido haciendo. Entonces, si una idea no te gusta, en vez de cogerla y tirarla, la tienes aquí guardada, y a lo mejor para este proyecto no te ha convencido, pero para el siguiente sí, te ayuda. Entonces está muy guay tenerlo aquí todo. Y la verdad es que este cuaderno está hecho un asco, porque yo tenía la asignatura de volumen, como bien sabréis, está lleno de barro, está lleno de todo, o sea, fatal. Pero sí, en muchos casos te lo van a pedir, incluso los propios profesores, tienen un cuaderno de bocetos, que además es súper importante en muchos casos para justificar tu obra y enseñar cómo vas procesando. En este caso, como teníamos una presentación, pues obviamente lo tuvimos que hacer y les tuvimos que poner todos los bocetos, y entonces os lo voy a explicar, todos los bocetos que hice y el por qué deseché otros y por qué no, así que vamos a ello. Lo que yo os decía que no os recomendaba para nada hacer es que yo hago 1000 bocetos, o sea, para este hice sobre todo porque los necesitaba yo, pero para otros trabajos he hecho muchísimos bocetos sin yo simplemente buscar uno que me gustara y centrarme en ese, no, sino haciendo muchos bocetos y a ver cuál, el que me aprobaban yo hacía. Entonces muchas veces no os recomiendo eso, yo me di cuenta, os recomiendo centraros en uno y no decirle al profesor qué te parece, no decirle voy a hacer esto y ya está, porque muchas veces cuando les preguntas ya te empiezan a sacar, y terminas haciendo 1000 bocetos para que al final se queden con el segundo que les has presentado. O sea, no te merece la pena. Una de las ideas que a mí me gustaba para este mural fue el tema del mar, porque me parecía súper estético. A mí me encanta todo lo relacionado con el mar, sirenas, o sea, me flipa, y me parecía que podía quedar súper preciosa ahí en una pared horizontal, una sirena. Me encantaba. ¿Qué pasaba? Que yo aquí no encontraba ninguna forma de poder justificarte por qué yo quería hacerte una sirena pintada en una pared. ¿Por qué quería? Porque me gusta y me parece bonito. Eso a mi profesora no le servía, tenía que buscar un porqué detrás de todo, el cual obviamente no tenía. O sea, yo simplemente quería hacer una sirena porque me encantan las sirenas, ya está. Así que esta idea fue descartada y obviamente me metí en nuestro mejor amigo, Pinterest.
y en el cual encontré como varias obras y de ahí me terminé inspirando y terminé como cogiendo la idea de las caras. O sea, literalmente este proyecto, esta fase de bocetos, la llamé caras. Lo cierto es que con esta idea tuve principalmente dos conceptos. Uno era de una chica partida, como con varios trozos de cara, y el otro era de una chica que era bastante más simple, sujetando una máscara. Estos dos se los presenté a mi profesora y a ella le gustaron mucho y me dijo, fusiónalos. Y ya así yo, no puedes elegir uno de los dos y ya está. Y me dijo, no, es que me gustan mucho ambos, entonces, ¿por qué no los fusionas? Y yo así yo, vale, supongo. Al fusionar esas dos ideas e ir pensando en boceto, a mí ya se me ocurrió todo lo que quería reflejar. No sé, a mí me vino ya aquí una luz y dije, ya sé lo que voy a hacer, porque como antes os estaba contando, tú lo tienes que justificar todo. Entonces, obviamente, yo para hacer esto tenía que haber una justificación y un porqué y qué trataba, o sea, de qué trataba la obra, qué quería reflejar con mi obra. Entonces, a la hora de ir fusionándolo, como mi profesora me dijo que me tira la máscara, se me ocurrió la idea de como diferentes caras que muestra la gente en redes sociales y no todo lo que ves a través de tu pantalla es realidad. Haciendo lo que me había dicho mi profesora, decidí fusionar ambas ideas. Entonces cogí la chica como con varias caras partidas y la chica de la máscara y le puse, en vez de una máscara a la chica de caras partidas, decidí poner un teléfono para reflejar lo que os contaba de las redes sociales y que no todo refleja la realidad. Aparte de esto, también hice otra idea de boceto que hasta el final no llegó a nada, no fue la idea final, y fue la idea de la cara partida y como varios móviles reflejándola y grabándola. A mí la verdad este concepto sí que me gustaba bastante, o sea, me parecía bastante curioso y que podía quedar muy bien. Sin embargo, a mi profesora le parecía como menos estético y también era un poco mal rollero, sin duda, a mi parecer, ahora que lo pienso, pero a mi profesora me gustó más este, entonces pues terminé desarrollando este. Obviamente esto no fue el diseño final ni el que presenté, no, o sea, yo lo estilicé y lo puse más bonito, porque a la verdad así me parecía como un poco feo y no me tuve nada que convencer. Entonces para pasarlo a la 3, porque sí, chicos y chicas, casi todos los trabajos que vais a hacer van a ser en A3. Es muy raro que os pidan un tamaño más pequeño, os pedirán una 3 o a partir de segundo bachillerato. Para mi desgracia, tamaños más grandes, o sea que SOS. Uno de mis mayores problemas para pasar el dibujo a la 3 fue el hecho de hacer la mano, porque yo, como podéis ver en el boceto, yo no dibujé ninguna mano, o sea, yo hice ahí un y dije, ya está, esto en el futuro será la mano y que se encargue mi yo del futuro y ya está. Pero claro, cuando me llegó a mí el turno de hacer la mano, Dios bendito, o sea, a mí esto me provocó un dolor de cabeza muy grande, porque son mi mayor enemigo. Además ya mi profesor en plan, es que no, ella no era el hecho de dibujar la mano, era el hecho de que no sabía cómo colocarla en la composición, porque era solamente el busto para arriba, entonces era como que tenía que salir de aquí la mano. Entonces era raro porque esto estaba cortado, entonces no se le veían los hombros, la verdad, no, era bastante raro. Entonces tenía que salir de aquí una mano y tenía que tener un sentido. Mal. Y yo ahora mismo veo esa mano y me sigue pareciendo que está fatal hecha y que está muy mal, o sea, no me gusta nada. Y de hecho ahora la haría yo creo que mejor. Pero bueno, sí que es cierto que la colocación al final sí que me terminó convenciendo donde la puse, pero creo que lo hice como el bracito muy chiquitito, en plan está como aquí, es como raro. No sé, está un poco extraño y debería haber tomado referencias en plan, esto es una cosa que me he dado cuenta ahora. De hecho, una amiga mía me lo hizo un montón, mi mejor amiga, Titi, ya la conocéis, porque muchas veces intento hacer algo y tal, y yo lo veo bien hasta que ella me coge y me dice, tía, esto está mal anatómicamente, y yo, no, está bien, o sea, yo lo miro y a mí me cuadra y me dice, no. Y me envía fotos de su cuerpo haciendo la pose y me dice, mira, ¿ves? Este brazo es más largo, no sé qué, si tú te pones así, tú ves que esto lo tienes largo, que está más cerca de tu cara. Son cosas anatómicas que tienes que ir viendo y tienes que ir comprendiendo y pues poco a poco vas aprendiendo, o sea que no pasa nada. Fue de mis primeros trabajos, o sea que, o sea, digo la verdad, casi ningún trabajo que hice en bachillerato a día de hoy me gusta. En su momento creo que tampoco me gustan, a veces un poco amor-odio. Bueno, aquí estamos para aprender, por eso os hago estos vídeos, para aprender yo también, para darme cuenta de mis errores y para enseñaroslos a vosotros y si os puedo ayudar en algún momento, pues bien, y si no, pues nos entretenemos todos y veis mis desastres, que también es bastante divertido, sin duda. Ahora pasamos al tema del color. Wow, obviamente eso también lo tienes que justificar, pero por suerte yo creo que mi profesora pasó un poco de puntillas cuando yo le presenté este proyecto, porque no me hizo como justificar mucho el tema del color, y para mí a día de hoy es algo como muy importante el tema del color y lo que quiero reflejar, porque obviamente cambia totalmente el contexto y se nota un montonazo cuando el color está pensado junto con la composición de lo que quieres reflejar.
y me he dado cuenta poco a poco, sobre todo porque teníamos una profesora en dibujo artístico que nos lo enseñó y nos hizo ver cómo cambian las cosas y que no hace falta como meterle a todo muchísimo color, sino que simplemente con 2 colores puedes reflejar un montón. Y aquí, por ejemplo, lo podéis ver en ese dibujo de ahí de V de Vendetta. Eso fue un intento de trabajo que hice y está simplemente hecho a 2 tintas. Realmente es a 3 porque está la tinta roja del rojo de V de Vendetta, la tinta blanca y la tinta negra, pero la profesora nos decía que el negro no cuenta como un color porque es como la ausencia de este. Bueno, yo para este trabajo sí que es cierto, como os comentaba, que tenía como una idea bastante clara en mi mente sobre lo que quería, el color que quería poner, porque el dibujo tenía como grietas simulando que se estaba rompiendo, porque o sea, tú cuando no te muestras, en plan, cuando estás todo el rato como con una máscara, mostrando cosas que no son, que no eres tú, para mí yo creo que te rompes, o sea, yo creo que cuando estás mal y intentas poner una sonrisa, al final te rompes por dentro, o cuando intentas poner una cara, tener unos actos o algo que no te reflejan a ti, yo creo que te rompes, o sea, a mí me parece muy fuerte esa gente que muestra una cara y luego es otra, es como, ¿cómo puedes? O sea, yo no podría estar todo el día con una máscara ahí reflejando algo y luego por detrás ser otra cosa. Y ya no es solamente en el ámbito de las redes sociales, yo creo que todo el mundo, cuando estoy contando esto, os está viniendo una persona a la cabeza, o alguien que conozcáis por redes, o alguien que tengáis en la vida real que os pensáis que era una manera y luego se ha demostrado que era totalmente de otra y te quedas así en plan, ¿de qué vas? O sea, me parece muy fuerte. Entonces, por eso hice lo de las retas, porque siento que cuando tú no eres tú, o sea, no te reflejas a ti mismo y estás simulando ser otra persona o tener otra personalidad, te rompes. Entonces a mí me parecía que quedaba esto muy bonito con pintura dorada, además tenía pollo por casa y me apetecía bastante usarla. Entonces yo hice como varias pruebas de color y esto es una cosa que yo os digo, que sin duda viene genial la tablet para hacer pruebas de color. O sea, tú coges, haces una foto a tu boceto y ya está, y la pasas y en nada terminas haciendo las pruebas de color y quedan preciosas, la verdad. O sea, no tardas nada y quedan bastante bien. La primera prueba de color que hice fue la que os he contado, que tenía como bastante en mente, y el rótulo y tal, en vez de rotular con negro, que lo estoy intentando evitar, estoy cada vez yéndome más de rotular con negro, lo hice con pintura dorada y le di un tono de piel clarito a la chica y le pinté el pelo de marrón clarito y la verdad creo que queda muy bien. Además, la combinación del rojo con el dorado y los ojos verdes me parecía muy bonita, pero creo que no reflejaba del todo como el contexto que yo quería dar y a la vez era como que eran colores que quedaban bien, pero porque entre todos eran muy claritos. Entonces no me terminaba de convencer a la hora de ver. La segunda prueba que hice tengo que decir que es la que menos me gusta, o sea, a mí la veo y me pareció horrible, pero bueno, yo la intenté. Y es que estaba como con la película de Inside Out que había salido y tal, entonces a cada cara le puse como un color de una emoción para verlo y tal, como que cada cara es como una persona diferente, entonces tienes como un color horrible porque más sean los colores súper chillones, entonces fatal. Además me vais a preguntar seguramente que por qué yo escogía como colores tan chillones o tan fuertes, porque yo este trabajo no lo iba a hacer en digital. Tú cuando tienes digital tienes como una variedad de colores súper extensa, en la vida real no es así, y mucho menos si trabajas con rotuladores o con lo que yo iba a pensar que iba a trabajar, con lápices de colores. O sea, tú esta variedad de tonos, de gamas de colores no la tienes, o sea, tú tienes los rotuladores y las pinturas que tienes y ya está. Y la verdad no me parecía como comprarme 50.000 para conseguir los tonos que quería, o sea, no. Entonces mi idea principal era hacerlo con estos lápices de colores, entonces pues no salió. Y los últimos bocetos que les presenté ya era de un solo color, o sea, por ejemplo en este caso escogí el color rojo y con diferentes tonalidades de rojo fui pintando a la muchacha, y otras de las colores que la pinté fue de morado. Todo esto se lo presenté a mi profesora y la verdad sé que hay veces que no nos gustan las cosas que nos dicen nuestros profes, porque tú tienes como una idea muy clara en tu mente y al final ellos te dicen algo diferente, pero muchas veces hay que hacerles caso porque al final ellos saben más que tú. Sí que es cierto que no siempre hay que hacerles caso, hay muchas veces también que si tú tienes una idea muy clara y sabes por dónde quieres ir y cómo es, tampoco hace falta hacerles tanto caso, pero la mayoría de las veces, si es posible y tampoco te rompe y tal, te recomiendo hacerles caso. Al final ellos para mí son los que te van a poner la nota, los que te van a decir, tanto de si puedes hacer algo que les guste y que puedas conseguir una buena nota, hazlo. O sea, al final y al cabo para mí, luego si quieres hacer ese proyecto o algo guay, o una idea tuya ya personal sin que nadie te diga nada, tienes tu casa, haces tu proyecto y haces tus cosas, pero a la hora de bachillerato, la verdad, hay profesores que son muy exquisitos y como no lo hagas como ellos quieren,
se, se enfadan y no te ponen la nota que te mereces. Y a mí eso me da mucha rabia porque lo he visto y me da un montón de rabia. Compañeras mías que me decían, es que yo quiero hacer esto y no me están diciendo y no les parece bien porque no lo ven y tal. Y yo me quedé así y decía, entiendo la frustración, es que la entiendo, pero yo te recomiendo como hacerles caso y ya está. Y en la medida de posible hacerles caso y también que muchas veces van a tener razón, como en este caso mi profesora. A mí la verdad es que esta mujer la quiero un montón, la tengo muchísimo cariño, fue mi profesora también de volumen, a mí me ayudó un montón, me aconsejó un montón y me parecía que tenía como una visión muy guay, que siempre les intentaba ayudar y a mí siempre me ayudó y nunca me echó como, nunca le quitó como valor a un trabajo, sino que siempre se lo sumaba. Entonces en este caso ya me recomendó que eligiera la de las pruebas de color, eligiera uno de los que tenía solamente un color. Entonces entre todos elegí el morado porque el rojo me parecía como que estaba muy enfadado y no era como lo que quería reflejar, o sea, me parecía bastante ira, bastante, no sé, no me gustaba, me transmitía una sensación que no me gustaba, que no era lo que yo quería reflejar, así que finalmente me decanté por el morado, aparte que es mi color favoritísimo, o sea, me encanta, llevé el pelo de ese color muchísimos años, para los que no lo sepáis, es mi color predefinido, entonces me gusta un montón. El morado fue el color elegido, pero obviamente no se va a quedar todo como empieza a hacer el boceto y luego a la hora de pasarlo al papel pues tuvo algunas modificaciones. La verdad no sé si a día de hoy cambiaría el color que elegí para este trabajo, ya que creo que se ha perdido mucho lo que yo quería expresar con él a la hora de pintarlo de morado, porque no sé, o sea, obviamente los colores al final se asocian a cosas, es inevitable, igual que, por ejemplo, esto me viene mucho cuando la gente me dice, no, matemáticas es azul y lengua es rojo, o sea, tú los colores al final los asocias a cosas, igual que la gente que te dice que ve el 7 amarillo, o sea, yo cuando empecé a escuchar que los colores la gente los asocia a cosas, me quedé así, me pegué a pensarles como, sí, yo cada color me dice un número y yo me lo imagino de un color diferente, entonces al final los colores están en tu mente inconscientemente proyectados y se reflejan cosas y se les da un contexto también social. Entre todas estas, el morado obviamente tiene un contexto social con la mujer, con el 8M y con todo. Y cuando yo enseñé este trabajo, sobre todo a una persona, cuando ya estaba terminado y todo, me dijo, me contó su punto de vista. Además, yo no le había contado de qué iba el trabajo y tal, me dijo, pero ¿esto a qué va? ¿A la mujer? No sé qué. Y yo, no, no va a la mujer. Me dijo, ah, que como es morado y tal, parece que estás demonizando a la mujer. Y yo, no era mi idea, o sea, entonces aquí yo vi el por qué los colores son tan importantes y lo mal que yo hice tal vez al no pensar la justificación que podría tener esos colores en mi trabajo, la verdad. No sé, a día de hoy me gusta bastante cómo quedó, pero sí que es cierto que creo que el hecho de tener ese color se puede llegar a malinterpretar, digo malinterpretar entre comillas, porque cada persona le da un contexto diferente a cada obra, o sea, a lo mejor el pintor lo pintó simplemente porque le gustaba, ya está, o sea, le gustaba pintar girasoles, le gustaba pintar la vista desde su balcón y la gente lo asocia a diferentes cosas, como Federico García Lorca, que yo cuando empecé a leer Federico García Lorca en el instituto, cada cosa, cada en plan, que el caballo se representa la muerte, o sea, como que todo tiene un símbolo, a lo mejor el artista no lo ha hecho así, simplemente le gustaban los caballos y te puso un caballo y la gente luego le da una simbología y algo diferente y al final para eso es el arte, cada uno que lo vea como quiera, que sienta lo que necesite con esa obra y que piense lo que quiera sobre ella. Se va a hacer, o sea, tú no puedes controlar lo que la gente va a pensar y lo que la gente va a sentir al ver tu obra. No. Aquí llega uno de los grandes dilemas, el tema de los materiales. Yo la verdad tenía pensado hacer este trabajo con lapiceros de colores, puesto que me gustan bastante y no sé, me parecen bastante simples de usar y tampoco me quería como comer muchísimo la cabeza, pero mi profesora me dijo que no, ya que se suponía que estás diseñando un mural, entonces como que la textura del lápiz a la hora de pasarla luego como para la pared no lo ibas a poder reflejar, obviamente. Entonces me recomendó que usara rotuladores y wow, son mi gran enemigo, la verdad. O sea, yo me llevo muy mal con los rotuladores, no se me da bien usarlos. No es un material que me guste. Poco a poco me estoy afianzando con ellos, pero no es algo que me guste. Y de hecho, los rotuladores en base al alcohol que usa todo el mundo, yo soy un desastre usarlos. Y tampoco tenía, o sea, no tenía rotuladores
para poder usar. O sea, tengo los típicos Erin, y esto pues la verdad no tiene como tampoco mucha variedad, no se pueden mezclar. Y mirar por favor la puntita, o sea, tú con esto no haces nada. Así que obviamente los rotuladores fue un claro no podía usar los rotuladores, obviamente el digital no, porque lo tenías que hacer a tradicional. Y entre todo esto, las lapiceras de colores habían sido un no. Se me ocurrió la idea de recurrir a uno de mis mejores amigos de aquella época, que fue el acrílico. Llevo trabajando con acrílico mucho tiempo, porque de pequeña me apunté a una academia de pintura y me gustaba pintar cuadros. Sí que es cierto que hace bastantes años que ya no toco el acrílico para pintar un cuadro, pero tengo bastante y tengo bastantes tonalidades, y además me gusta el acrílico porque al final puedes tener como toda la gama de colores mezclándolo y ya está. O sea, simplemente con los colores primarios puedes tener como toda la gama. Así que decidí pintarlo en acrílico y mi idea era pasar ese boceto en A3 a un cuadro, pero no me dejaron. O sea, me dijeron no, lo tienes que hacer en A3, porque además la justificación de mi profe fue un poco rara, porque me dijo no, guárdate los cuadros porque a lo mejor los vas a necesitar más adelante. Y yo, vale, entiendo este, pero literalmente tengo como 1000 cuadros ahí, porque tengo como muchas cosas guardadas, entonces no me importaba para nada coger una tabla de cuadro que ya tengo y pintarlo ahí. O sea, me haga totalmente igual. Además que en el bazar, o sea, tampoco iba a coger nada como de súper increíble calidad, pero en el bazar a día de hoy los lienzos te cuestan 3 euros, 4 o 5, depende del tamaño, o sea. Entonces el hecho de no hacerlo en una superficie apropiada sí que fue un pequeño problema, porque finalmente lo terminé pintando en la propia hoja de la 3, y esto fue un pequeño problema más adelante porque, claro, no es la misma, no tiene la misma resistencia un lienzo preparado para soportar pintura que una hoja de una 3 que está preparado para soportar, pues eso, rotulador acrílico y ni acuarelas, porque esa hoja no era para acuarelas, era pues técnica mixta, ya está. O sea, no tenías como una técnica específica, pero los de técnica mixta sí que es cierto que tampoco tienen como un gramaje muy alto, tienen como un gramaje medio. Lo cierto es que pintando este trabajo me pasé bastante bien, puesto que yo llevaba trabajando con el acrílico, como os he contado antes, bastante tiempo, y me hice bastante ilusión como volver a cogerle y tal. También sufrí un poco porque obviamente había detalles súper chiquititos, pero por suerte tenía unos pincelitos chiquititos. Y para este trabajo no solamente teníamos que pintar heladeros, como os he contado, también teníamos que hacer una presentación, que eso es lo último que os voy a hablar. Y por último teníamos que hacer otro A3 de detalles. ¿Con esto que se refería a mi profesora? Pues que tú de trabajo final cogieras y hicieras como zoom a mínimo 3 cosas. ¿Y yo qué elegí? Pues obviamente decidí hacer las expresiones del rostro, ya que me parecían bastante curiosas. De hecho, por aquí tenéis un boceto de cómo se hizo. ¿Veis? Yo elegí esas. Y aquí sí que pude usar la pintura dorada, ya la usé para los bordes, entonces a mí me quité como ese mono que tenía de hacerlo. Y también me gustó bastante el hecho de que como era más grande, pues lo pude disfrutar más, porque como antes os contaba, los detalles chiquititos es un engorro, o sea, a mí me daba un dolor de cabeza, pero aquí al ser todo más grande iba con menos miedo de liarla, y me lo pasé muy bien haciéndolo, y le tengo mucho cariño a este trabajo, la verdad. Pero aquí ya se llega el momento de la presentación, y os voy a contar todo lo que nos pidieron a nosotros y cómo lo hice, por si en algún momento os puedo ayudar, y os voy a enseñar la presentación y vamos a ir hablando sobre ella. Como os contaba antes, yo para este trabajo teníamos que hacer, aparte de todo esto, una presentación en clase explicando el porqué del trabajo, justificándolo y absolutamente todo, para el cual nos dieron pues todos los puntos que tenía que tener nuestra presentación, los cuales son bastantes sin duda. Entonces os voy a ir poniendo la presentación y os voy a ir explicando, porque yo creo que os puede ayudar, porque sin duda en mi clase hubo bastante como lío a la hora de hacer la presentación. O sea, a mí se me dio bastante bien, así que os voy a enseñar mi presentación, y si os puedo ayudar en algo o algo, pues aquí os lo traigo. Lo primero que os voy a decir es que mucha gente cuando hace las presentaciones y tal está nervioso y no quiere, y muchas veces esto te quita nota a la hora de explicar tu proyecto, porque al final se estás explicando a la profesora, y a mí me evaluaban bastante la presentación. Y a mí yo no estaba para nada nerviosa, primero porque me encanta hablar, como bien sabréis, hola, aquí me tenéis, y segundo porque tienes que ir seguro. O sea, tú este trabajo lo has hecho tú, y o sea, ¿de qué vas a hablar mejor que de algo que has hecho tú, de un proyecto que tú sabes el contexto y lo sabes absolutamente todo tú, porque lo has hecho tú? No es como cuando te toca hacer una presentación de un libro o algo que pues te lo tienes que leer, te lo tienes que aprender, te lo tienes que memorizar. En este caso no, que os voy a dar, sobre todo estando en arte, es no pongáis demasiado texto, poner el texto necesario y poner sobre todo mucho visual y vosotros irlo explicando, que es lo que yo hice, y la verdad se me dio bastante bien. O sea, de hecho yo tengo bastante visual en mi presentación. Por ejemplo, iba pasando cosas y había tachones en plan, bueno, pues decidí esto quitarlo, como podéis ver, y de esto pasamos a tal. Así son mis presentaciones. Lo primero que teníamos era un índice donde tenías que explicar absolutamente todos los puntos, y pues para la gente viera qué ibas a contar y cómo lo ibas a hacer.
así que el índice yo creo que es muy típico de las presentaciones en general, así que eso lo veo bastante normal. Lo siguiente, una introducción. Yo en mi caso la introducción fue poner un pequeño texto, que es lo siguiente. Hoy en día cada vez es más fácil que nos creamos por verdad noticias falsas, las ya tan conocidas como fake news, pero sin duda una de las mentiras más grandes que estamos pecando de creernos por la verdad es la cara de la gente que vemos hoy a través de nuestras pantallas. Y después de la introducción iba el objetivo, donde les contaba todo lo que os llevo contando en el vídeo, del porqué, de que lo que yo quería reflejar con este proyecto. Lo siguiente era la fase creativa, donde yo aquí expliqué el color que usé y la técnica que fue el acrílico, como os he comentado. Lo siguiente ya fue la parte de los bocetos, donde yo puse todos los bocetos que fui haciendo, como podéis ver, y hice una fase de océano y otra de caras. Por último, reflejé la idea final y expliqué que fusioné las ideas principales que tenía a la hora de hacer bocetos y tal. Puse también mi boceto final. Lo siguiente que nos pedían eran referencias. Obviamente, como cualquier persona, seguramente tengas muchísimas referencias. Y hay gente que se mató en la cabeza buscando referencias y a mí me pareció bastante fácil, ya que yo creo que en mi día a día a la hora de dibujar las tengo, y en mi caso fueron tanto Suri Felton como Gemma Vadillo. Me encantan, las llevo siguiendo desde hace muchísimo tiempo. Me fascina la forma en la que dibujan y para mí son unos grandes referentes, o sea que no me costó nada ponerlos. Y además a la hora de hacer Primoral habían sido referentes porque ellas tienen muchos dibujos en morado, mucha técnica cartoon, que a mí es una técnica que me encanta, y mucha ilustración, para nada realismo, ellas son ilustradoras, entonces para mí sí que fueron grandes referentes. El siguiente era la prueba de color, donde yo pues obviamente hice un montón, o sea que pues puse muchas y las expliqué todas y el porqué como he hecho aquí. O sea, literalmente eso es como mi presentación de clase, pero más larga y más divertida, porque no estoy como delante de alguien y no me estoy muriendo. También enseñé el definitivo, los detalles, puse una foto de los detalles, y también hice, como os he contado antes, una explicación que es la siguiente. En la obra podemos ver diferentes cabezas con diferentes expresiones. Eso tiene un porqué. Es que quería reflejar las diferentes personalidades que puede tener una persona, dependiendo de con quién esté y sus diferentes caras. Obviamente, no todo, también le di como la explicación en la vida real, no solamente en las redes sociales. Y por último, el lugar. El lugar también tiene una justificación, esto no os lo he contado, pero el lugar sí también tiene una justificación, y es que tú, como os he contado antes, tienes que justificarlo absolutamente todo, y en este caso en la presentación pues lo justifiqué, y fue el hecho de que este sitio está al lado de un colegio, y me parecía bastante importante, ya que hoy en día los niños cada vez tienen más rápido redes sociales. O sea, fliparíais con la vez que he visto a un niño con una tablet comiendo a sus padres en un restaurante y el niño ahí con la tablet absorto para que no moleste a los padres. Y me parece bastante fuerte, ya que no controlas lo que ven tus hijos. Entonces, si podía este mural de alguna manera como concienciar a los niños de que procesaran, y a los padres de que vieran lo que ven sus hijos para que tuvieran cuidado, pues de algo serviría, así que por eso decidí ponerlo ahí. Le puse el resultado, cómo quedó, la verdad a mí me gusta bastante cómo quedó finalmente. Obviamente les di algunos retoques en digital para que quedaran bastante mejor, y bueno, este es un fotomontaje hecho en digital, como os he comentado al principio. Yo solamente diseñé el mural, no lo he pintado, menos mal, porque es tochísimo y costaría bastante dinero, porque en todo esto también decidieron hacer un plan de realización, que es el tiempo que tardaríamos en hacerlo, el material que se necesitaría y el costo de este, que la verdad es bastante caro, son 6.000 euros, porque también nos hicieron hacer un costo y lo que necesitarías para hacerlo. En mi caso eran andamios, ya que el sitio estaba bastante alto, unos rodillos para poder llegar a estos sitios, unas brochas para poder pintar, obviamente, acrílico, botes de acrílico y el personal. Con esto también nos hicieron poner una conclusión, la gente se lió bastante con la conclusión. Yo puse una frase que es la siguiente: las intenciones ocultas siempre encuentran la manera de salir a la luz. La verdad me gusta bastante la conclusión, me parece que me quedó bastante bonita. Ya está, hasta aquí llegó la presentación. Me gusta bastante como lo hice, creo que en este trabajo no sé si conseguí un 10 o un 9, así que estoy muy contenta y espero haberos ayudado en algo. Y que nos vemos en el próximo de mis vídeos. Os recuerdo que me podéis seguir por todas mis redes sociales, que me ayudáis un montón. Por mi cuenta de arte, que obviamente vais a tener todo lo relacionado con arte. Por mi cuenta personal, que os enteráis de todo muchísimo mejor y que me vais a ver muchísimas cosas. Y por TikTok, donde también vais a ver muchísimas cosas de bachillerato y de todo, porque estoy todo el día por ahí dando por saco, así que ahí me tenéis. Y si no, me tenéis también por la cajita de descripción para que sea más fácil encontrarme, donde simplemente tenéis que clicar al enlace. Nos vemos muy pronto, fantasmitas. ¡Chao!